Muchas gracias, ingeniero Echeverría. Muchas gracias a todos los presentes hasta este momento. En sala somos 37 personas y tenemos un poco más de gente en espera. Muy buenas tardes. Con un poquito me había presentado. Mi nombre es Telmo A.S. Soy parte del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia. Agradecer a todos por su tiempo, por su espera y por su participación el día de hoy. Hoy tenemos un webinar interesante en el cual vamos a desarrollar un tema importante, cuál es los instrumentos para la gestión territorial. Para esta exposición tenemos el grato placer de tener a un geógrafo del hermano país del Perú. Tenemos a John James Brown, el cual nos va a exponer este tema importante. John tiene una vasta experiencia en el tema de gestión territorial, en el desarrollo de instrumentos y también las capacidades en lo que es la gestión territorial en su país. Él ha aceptado y agradecemos de antemano su participación acá en el colegio, con el colegio, perdón, para que podamos tener este webinar, para que podamos enriquecernos de su conocimiento. Unas pequeñas reglas para todos, por favor, para este tipo de presentaciones que tenemos. Esta ya es la tercera. Todos, por favor, con sus micrófonos y sus cámaras apagadas. El único que va a poder darnos la exposición es John. Lo va a hacer en el tiempo que esté establecido. Les agradecería ello. Y todas las preguntas y cuestiones que tengan, por favor, las van a ir dejando en el chat que se tiene en la sala para que al final de la exposición de John, no vamos a interrumpir la exposición de John en ningún momento, vamos a terminar la exposición y vamos a leer in extenso cada una de sus dudas, preguntas, para que tanto John como, bueno, tal vez otras circunstancias tengamos que responderlas. Les agradecería que con esas reglas las voy a ir manteniendo en el chat de esa manera. Vamos a poder desarrollar. Ahora bien, para entrar en materia, les agradecemos nuevamente por su participación le doy paso a nuestro presidente del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia, el ingeniero Julio César Echeverría, quien nos va a dirigir unas pequeñas palabras a todos, por favor. Muchísimas gracias, Telmo. Muchísimas gracias, estimado John, por haber aceptado participar en este ciclo de webinars denominado Geociencias en mayo. Y bueno, pues a toda la concurrencia, muchísimas gracias por participar, por estar presentes en este espacio, ¿no? Entonces vamos a continuar y pues les invitamos y le damos bienvenida a John. Él es el vicedecano del Colegio de Geógrafos del Perú, con vasta experiencia en lo que es planificación territorial, ¿no? Muchísimas gracias. John, por favor, adelante y bienvenido. Julio, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, está Perfecto, bien. gracias. Gracias, Julio. Gracias también a Telmo por la presentación. Eh, 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 Quiero en principio agradecer al Colegio de Ingenieros, y definitivamente lo he tomado con bastante agrado. El encargo para esta presentación, obviamente, a pesar de, digamos, del contexto en el cual muchas de las temáticas se están abordando, digamos, las diferentes materias y su vinculación con respecto a la pandemia y el COVID, el encargo específico para esta presentación está vinculado a los instrumentos para la gestión territorial y específicamente estos instrumentos para el caso peruano. Pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, está compartida, yo. Gracias. Perfecto, gracias. El Perú, digamos, tiene amplia, un amplio repertorio, por así decirlo, de instrumentos de gestión territorial. En principio me gustaría, digamos, asociar este concepto
inicial de gestión del territorio con respecto a los instrumentos de planificación. Recordemos que en términos territoriales mucho tiene que ver la forma en la cual las circunscripciones político-administrativas en un país específico se encuentran organizadas. En ese sentido, considero importante iniciar, digamos, esta explicación con un breve marco conceptual que nos ayude a adentrarnos, digamos, en la explicación sobre los instrumentos de planificación hoy existentes en el Perú, pero incluso previo a esa situación, las condiciones, las particularidades propiamente peruanas que de algún modo dificultan la plena aplicación de esos instrumentos. Entonces, he desarrollado, digamos, un temario muy puntual. En los conceptos claves siempre trato de hacer énfasis en el concepto específicamente de territorio y sus variantes, digamos, como las territorialidades y cómo éstas se expresan de manera multiescalar o multitemporal, que lo vamos a ver en breve. Voy a hacer una mención rápida sobre la forma en la cual está organizada el territorio peruano, específicamente en materia de circunscripciones político-administrativas, sin obviamente negar que dentro de del territorio peruano también existen comunidades campesinas y comunidades nativas que tienen otro régimen legal. O sea, ellos sí tienen derechos de propiedad, no así las circunscripciones político-administrativas. Entonces, justamente en ese tercer bloque voy a mostrar gráficamente la forma en la cual están distribuidas espacialmente no solamente las comunidades campesinas y las comunidades nativas, sino también las áreas naturales protegidas, así como las concesiones mineras, forestales o de hidrocarburos, y obviamente, digamos, hacer también una especie de análisis sincrónico de ese conjunto de territorialidades que se superponen en un mismo espacio, lo que de algún modo influye directamente en lo complicado que puede ser gestionar estos territorios, digamos, dentro del territorio peruano, o sea, en las circunscripciones subnacionales, ¿no? Y luego, propiamente, cuáles son los instrumentos de gestión territorial que están, digamos, normados dentro del Sistema Nacional de Planificación en el Perú, y algunos temas muy puntuales con los que voy a concluir que considero son los retos para la gestión y el desarrollo territorial. Entonces, empezando con la parte conceptual, me gustaría siempre tener en consideración ese concepto inicial de territorio que manejamos con cierta frecuencia. Eh, Hay, digamos, un conjunto de variantes legales, sobre todo, que reducen el concepto de territorio a una concepción física, ¿no? Este clásico concepto de territorio en el cual pues es un contenedor, digamos, un espacio en el cual se asienta población y vive sobre ella y empieza a realizar sus actividades sobre ella. Este concepto de territorio que les voy a presentar supera esa dimensión solamente física del concepto de territorio. Este concepto de territorio recoge postulados de un geógrafo brasileño, López de Souza. Este geógrafo menciona que el territorio, para definirla como tal, tiene al menos tres conceptos que ayudan a explicarla. Por un lado, la población, ¿no? Por otro lado, el espacio con límites, o sea, un espacio delimitado, y un tercer componente que vendría a ser el ejercicio de poder propiamente. Eh, esto estaría indicando de que un espacio que no cuente con límites no se podría considerar propiamente como un territorio. Y es lógico y es bastante coherente, ¿no? Los países tienen sus límites, ¿no? Tienen sus confines, en la cual, digamos, inicia o termina un país con respecto a otro. Y lo propio sucede a escala subnacional, o sea, a escala interna dentro de cada país.
y obviamente ese espacio delimitado debe contar con población. Y cuando hay población, obviamente tiene que haber una alternancia en el ejercicio de poder. ¿Quién asume la conducción sobre ese territorio desde diferentes dimensiones de la vida social? Entonces, el concepto que plantea López de Sousa, digamos, lo define de este modo. El territorio es todo espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder. Este concepto es fundamental, relaciones de poder, porque justamente a partir de las relaciones de poder podemos, digamos, identificar un conjunto de territorialidades. ¿Y qué son territorialidades? Las territorialidades son las expresiones espaciales de los ejercicios de poder. ¿Qué quiero decir con esto? Que espacialmente se expresa cómo el poder ancla sobre ellas. O sea, cómo se configuran los espacios a partir de los ejercicios de poder. Tanto es así que las personas, las familias, los grupos sociales que de algún modo son más débiles o tienen menores condiciones económicas, académicas, entre otros tipos de características que la pueden definir, están obligados a ocupar generalmente espacios desfavorables, más precarios, menos inaccesibles. Y eso lo podemos evidenciar, digamos, trasladando este concepto a nuestra vida real. O sea, pensemos en otras circunscripciones, digamos, subnacionales, pensemos en los poblados, o pensemos en la ciudad y sus periferias, ¿no? ¿Por qué hay un grupo social que vive en las periferias, ¿no? Y por qué sus condiciones económicas, académicas, educativas, entre otro tipo de condiciones, son bastante disímiles con los que viven en la parte más céntrica de la ciudad. Entonces, hay un ejercicio de poder, ¿no? Que tiene una expresión espacial y eso se define como territorialidad. Y justamente a partir de este concepto de territorio y territorialidad, vamos a ver dos características adicionales que pueden ayudarnos a entender el concepto de territorio. Pero sin antes, digamos, dejar de mencionar lo que vamos a considerar para los propósitos de esta presentación como gestión territorial. Y la gestión territorial es obviamente un conjunto de acciones en los cuales pues hay un ejercicio de autoridad que implica, digamos, planificación, conducción, toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. Y este concepto lo recojo del libro de teorías y metáforas sobre el desarrollo territorial planteado por Sergio Boisier, ¿no? Entonces, y no dejemos de lado de que los instrumentos de gestión se expresan, se expresan en los planes. Y obviamente los instrumentos de gestión territorial van a estar directamente vinculados a los planes de gestión territorial. Entonces, les mencionaba que había dos componentes adicionales que nos ayudan a entender el concepto de territorio. Ya les mencioné que desde la propuesta de López de Sousa, el territorio estaría, digamos, explicado a partir de tres componentes, pero también hay algo adicional que mencionar aquí, de que el territorio, desde ese concepto, es un organismo vivo. Ojo con lo que estoy diciendo. Un territorio entendido como organismo vivo y en el pleno sentido de la palabra. Con esto quiero decir que los territorios nacen, crecen, se reproducen y mueren, como todo organismo vivo, literalmente. Y los territorios no son una excepción. Entonces, y creo que justamente muchas de las complicaciones para lograr, digamos, el cumplimiento pleno de los instrumentos de planificación reside justamente en esa concepción solamente física del territorio que no permite entenderla en toda su complejidad. Y cuando señalo que el territorio se debe considerar como organismo vivo, eso, digamos, implica dos variantes. Por un lado, entender la multiescalaridad del territorio y por otro lado, entender la multitemporalidad de los territorios. Empecemos con la multiescalaridad.
como su mismo nombre lo indica. Y para los geógrafos de repente puede ser un poco más fácil entenderlo. Una diversidad de escalas, ¿no? Múltiples escalas. Los territorios pueden tener muchas dimensiones. Las imágenes que ven en la parte inferior, empezamos desde el lado izquierdo, digamos, con el territorio peruano en su integridad y progresivamente hacia la derecha vamos desagregando circunscripciones subnacionales que tienen diferentes dimensiones. Entonces, hay una, digamos, multiescalaridad desde la cual se puede analizar, entender el territorio y justamente sobre esa diversidad de escalas que tienen los territorios se tienen que plantear justamente alternativas que, que permitan una implementación adecuada de los instrumentos de gestión. Obviamente no voy a poder, digamos, lograr con cierto éxito implementar un instrumento de planificación en la parte amazónica y tratar de implementar el mismo instrumento de planificación con los mismos propósitos, con los mismos fines en la parte árida, digamos, propiamente vinculados al litoral con el Océano Pacífico en el territorio peruano. Entonces, con eso estoy añadiendo, digamos, aquí un elemento a los instrumentos de planificación en el sentido de que esos deben territorializarse, ¿no? Tienen que recoger la particularidad de cada lugar, de cada territorio, como para que de algún modo el cumplimiento de los objetivos que tengan esos instrumentos de planificación lleguen a buen puerto. Entonces, dentro del territorio peruano existen un conjunto de circunscripciones subnacionales que integran el territorio peruano. Y yo solamente, digamos, como ejemplo, extraigo ahí en el medio, digamos, la imagen del medio, el departamento de Loreto. E incluso solamente extrayendo el departamento de Loreto, internamente tiene otro subconjunto, digamos, de circunscripciones internas al departamento de Loreto, en este caso vendrían a ser provincias, y extrayendo solamente una de esas provincias, que en este caso es la provincia Mariscal Ramón Castilla, que comparte límites con la República de Colombia y la República del Brasil, incluso esa provincia internamente tiene otras circunscripciones internas dentro de ella, en este caso los distritos. Entonces vemos cómo la multiescalaridad se encuentra presente, digamos, en la lectura de los diferentes territorios. Y eso obviamente no solamente se puede leer así para el caso peruano, es plenamente aplicable para, digamos, bloques supranacionales. Pensemos en la Unión Europea. Todavía 28 países, digamos, con el Brexit llegarían a 27, pero se habla, digamos, en términos de 28 países que conforman este gran bloque supranacional, ¿no? O podemos hablar específicamente de los estados-nación, pero hay un elemento adicional que también tiene que estar siempre presente en nuestra lectura sobre los territorios. Tanto la Unión Europea como los estados-nación, ¿no? Perú o digamos el Estado Plurinacional de Bolivia, internamente tienen un conjunto de circunscripciones subnacionales, esos son territorios legales. O sea, algo constitucionalmente reconocido, incluso, digamos, inscrito en las Naciones Unidas y participan de toda la dinámica política, económica en la esfera internacional. Pero en la multiescalaridad territorial también puede explicarse desde su variable de territorios ilegales, que por cierto existen. O sea, y creo que vamos a ser bastante conscientes de ello cuando empiece a mencionar como ejemplos, digamos, lo que ven en la parte derecha, como ejemplos, ¿no? Los territorios ilegales son aquellos obviamente que no encajan, no funcionan dentro del diseño normativo de cada país. Entonces, pensemos en el narcotráfico para empezar, ¿no? El narcotráfico existe y controlan ciertos espacios dentro de algunos territorios y en algunos casos incluso trascienden territorios nacionales. Entonces, ese territorio del narcotráfico también, digamos, tiene dimensiones que varían, ¿no? Entre un país y otro, incluso dentro del Perú, por ejemplo, hay algunos focos, algunos lugares específicos donde el control está dentro de este grupo de poder. Recordemos el concepto de territorio. Es un espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder. En tanto el Estado no tenga el control efectivo de este espacio, el ejercicio pleno de poder y el control de ese espacio
en este caso lo estaría ejerciendo un grupo ilegal vinculado al narcotráfico, como uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es el territorio de las invasiones. No sé si este término se pueda también utilizar en Bolivia, pero en el caso peruano, por ejemplo, las ciudades, sobre todo las ciudades más importantes, en sus periferias, cuando hay obviamente todo un proceso progresivo, permanente de migración campo-ciudad, esta población que migra hacia la ciudad predominantemente se establece, se asienta en las periferias de estas ciudades. Y ese asentamiento en las periferias no está, pues, digamos, vinculado a una planificación previa, a una coordinación previa con las autoridades, sino simplemente llegan a un lugar, la invaden, se asientan sobre ella, y si, digamos, tienen todas las posibilidades de permanecer y establecerse definitivamente en ese espacio, lo hacen. Pero en muchas situaciones no logran asentarse en esos espacios porque la estarían ocupando ilegalmente. Son espacios que se invaden y que finalmente pueden ser retiradas por la autoridad de turno. Entonces, existen también una diversidad de escalas sobre esos territorios de las invasiones. E incluso a escala micro, a escala más local, el territorio de la prostitución. O sea, en algún momento de mi vida profesional hice un estudio sobre las dinámicas espaciales de los espacios de prostitución, y resulta pues que durante el día un espacio específico de la ciudad puede dedicarse a una actividad tan normal, se me ocurre como el comercio, digamos la imprenta, entre otro tipo de actividades, pero durante la noche esos mismos espacios son controlados por redes de prostitución. Entonces, vean ustedes que a diferentes escalas se puede tener una lectura propia de las territorialidades, y dentro de ella la multiescalaridad territorial es uno de los componentes que ayuda a explicarla. También mencionaba que existe un concepto de la multitemporalidad territorial. Pensando en el territorio como organismo vivo, o sea, nacen, crecen, se reproducen y mueren, justamente el momento en el cual los territorios desaparecen, cuando mueren los territorios, está vinculado al concepto de multitemporalidad territorial. Piensa en el Perú. El Perú no tiene todavía 2 siglos de vida republicana. O sea, el Perú no tiene más de dos siglos de existencia como república. Antes de su existencia como república independiente, estaba presente en Sudamérica el virreinato con todas sus divisiones, digamos, propias del virreinato. E incluso antes del virreinato teníamos el imperio inca y otro tipo, digamos, de asentamientos espaciales de otro tipo de culturas a lo largo del territorio sudamericano. Vean ustedes que no siempre han existido las repúblicas, no siempre han existido los virreinatos, e incluso, digamos, a escala planetaria, antes de que existieran los reinos, existían, digamos, imperios o existen principados, entre otros tipos de organización territorial. Entonces, las fronteras políticas de los países, de los territorios propiamente, se encuentran en constante evolución. Vean ustedes que cuando nace la República del Perú, las 7 intendencias que en ese momento constituían el Virreinato del Perú cambiaron de denominación y empezaron a denominarse departamentos durante el surgimiento de la República. Entonces, el Perú nace con 7 departamentos en sus primeros años. Hoy en día tenemos 24 departamentos. Entonces, vean ustedes cómo departamentos que nacieron con el Perú hoy ya no existen más. El Perú nace con un departamento que se llama el departamento de Tarma, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese departamento de Tarma ya no existe más con ese nombre. Hoy existe una provincia de Tarma dentro del departamento de Junín, pero el departamento de Tarma, con toda la extensión territorial que tenía en su momento, ya no existe más. Entonces, hay todo, digamos, un proceso de configuración y reconfiguración territorial que nos ayuda a entender este concepto de la multitemporalidad territorial. Y así como en el caso de la multiescalaridad, este concepto también se aplica plenamente a los territorios ilegales, ¿no? Tanto el narcotráfico como las invasiones y la prostitución son de corta o larga duración dependiendo de cómo el ejercicio de poder se imponga sobre un espacio específico. Entonces, la multitemporalidad para esos casos específicos está también plenamente garantizada.
La relación que ustedes ven hacia la columna del lado derecho, la relación de países que se extinguieron y países que nacen en este siglo, por ejemplo. Fíjense ustedes, hay un conjunto de países que existieron y ya no existen más. Sikkim, en el caso de Sikkim, vean ustedes, ha tenido 3 siglos de existencia o un poco más y hoy ya no existe más como país, ¿no? El Tíbet existía como país y ya no es un país, ¿no? La República de Vietnam, la República Árabe Unida, la República Democrática Alemana, después de la fusión, recuerden ustedes la caída del muro de Berlín y cuando se unen las dos Alemanias, la otrora Yugoslavia, que ha sido dividido en 5 o 6 países, si no me equivoco, Checoslovaquia, que ahora es República Checa, y Eslovaquia propiamente, Serbia y Montenegro lo propio. Entonces vean ustedes que esos países que existieron en su momento, hoy ya no existen más. Pero así como hay países que desaparecieron, o sea, como organismo vivo, murieron, nacen también nuevas circunscripciones. Y en el caso específico, en términos de países, post-2000, en el presente siglo, mínimamente ya han nacido 3 nuevos países, reconocidas por las Naciones Unidas y por la comunidad internacional. Propiamente Timor Oriental, Montenegro y Sudán del Sur, y ahí están en los años, las fechas en las que se han independizado o declarado oficialmente su nacimiento, ¿no? Entonces, la multiscalaridad y la multitemporalidad del territorio son conceptos elementales que tienen que considerarse en todo instrumento de planificación. Y propiamente en el caso peruano, este es un cuadrito que he estado construyendo, digamos, en los últimos años. Está actualizado justamente hasta este mes. Y resulta pues que internamente tenemos todavía algunas confusiones en cuanto a poder diferenciar circunscripciones político-administrativas con niveles de gobierno. En el caso peruano, la Constitución contempla ambas definiciones, ambos conceptos, y señala pues que el Perú tiene, digamos, está integrado internamente por 4 tipos de circunscripciones político-administrativas, internamente, ¿no? O sea, digamos, muy por debajo del país como territorio, comunidad nacional. La Constitución señala que el Perú se integra por regiones, departamentos, provincias y distritos como circunscripción político-administrativa. Pero la misma Constitución también señala de que estas circunscripciones digamos, gestionan, se conducen por 3 niveles de gobierno, que es el gobierno nacional, ¿no? Que se encarga de conducir el país, el gobierno regional, ¿no? Que, digamos, la misma Constitución señala que el espacio que administra un gobierno regional son los departamentos. Entonces, no son las regiones, son los departamentos. Y el nivel de gobierno local que administra las provincias y los distritos. Como siendo claro estos dos conceptos sobre nivel de gobierno y circunscripción político-administrativa, rápidamente vamos a poder entender lo que la Constitución expresamente señala, que hoy en día el Perú todavía no tiene regiones político-administrativas constituidas. Muy a pesar de que muchas de nuestras autoridades políticas así lo mencionan, hablan en términos de regiones para lo que realmente, legalmente, son departamentos, ¿no? La Constitución Política del Perú también señala que las regiones político-administrativas se constituirán a partir de la unión de 2 o más departamentos en proceso de referéndum. Eh, Teniendo en consideración de que esta modificatoria constitucional se realizó en el año 2002, hasta la fecha, desde el 2002, solamente se ha realizado un referéndum para constituir regiones y fue el año 2005 y el resultado, digamos, arrojó una contundente negativa por la población peruana para constituir regiones. O sea, lo que hasta la fecha todavía tenemos gobiernos regionales que administran circunscripciones departamentales. Y menciono esto porque sí es importante entender cómo se organiza internamente los territorios de cada país para saber cómo se diseña el marco normativo para la implementación de instrumentos de planificación. Si el Perú tiene en la práctica departamentos, provincias y distritos, lo lógico es que el diseño normativo
implique considerar instrumentos de planificación para departamentos, provincias y distritos. Entonces, es importante primero tener una lectura de cómo se organiza internamente cada país y poder diseñar en adelante esos instrumentos, ¿no? Y en términos de gobiernos regionales, si bien la Constitución señala pues que son 24 departamentos en el Perú y por tanto los gobiernos regionales se administran departamentos, lo lógico sería que existan 24 gobiernos regionales. Sin embargo, en el caso peruano, para los que pudieron haber leído o de repente también conocido, la provincia del Callao, donde está justamente el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, digamos la puerta de ingreso al Perú, tiene un carácter especial, no integra ningún departamento y por esa razón, desde la misma Constitución, se señala que la provincia del Callao tendrá su propio gobierno regional. Entonces, en la práctica hoy en el Perú existen 25 gobiernos regionales que administran las circunscripciones departamentales y la provincia del Callao. Entonces, dicho esto, es importante relacionarlo ya a elementos bastante poderosos en el sentido de cómo se complejiza aún más la capacidad de gestión que puedan tener las autoridades de turno cuando hay elementos como la que ustedes están percibiendo en este momento en pantalla. Hacia la izquierda tenemos un mapa en la cual se muestra gráficamente la distribución espacial de las concesiones mineras. Es el territorio peruano y todo lo que ven como manchas rojizas son concesiones mineras en el Perú. Y por constitución las concesiones mineras tienen, digamos, ya ciertos derechos de propiedad en la cual una autoridad local o una autoridad regional e incluso la autoridad del gobierno nacional ve limitada su capacidad de poder intervenir en esos espacios. Entonces, hay ciertas competencias que se han visto restringidas y que por tanto se hace un poco más complicada la gestión sobre esos espacios. Eso solamente pensando, digamos, en la distribución espacial de las concesiones mineras, que no es un porcentaje menor, es un porcentaje realmente importante. Hay departamentos, bueno, hay un departamento, por ejemplo, el departamento de Moquegua. Recuerden ustedes que Bolivia tiene, el Perú le ha cedido, digamos, una salida para hacer, digamos, para dinamizar el flujo comercial de Bolivia por el puerto de Hilo en el departamento de Moquegua. Justamente el departamento de Moquegua en el Perú es el departamento que tiene más del 50% de su territorio departamental concesionado para la actividad minera. Y imagínense ustedes, la autoridad regional, la autoridad local, ¿cuántas dificultades va a tener para implementar un proyecto de gran envergadura que ellos pudieron haber definido en su instrumento de planificación cuando de pronto las concesiones mineras superan el 50% de su territorio nacional y por tanto ven limitada su capacidad de intervenir en esos espacios? Y no solamente Moquegua, tenemos también al departamento de Lima, ¿no? Está la capital de la República, el departamento de Lima, tenemos el departamento de Ancash y el departamento de Apurímac. Son otros 3 departamentos que superan el 40% de su territorio concesionada para las actividades mineras. Entonces, vean ustedes cómo se complejiza más aún la capacidad que se pueda tener para tomar decisiones. Hacia el lado derecho tenemos una distribución espacial de las concesiones forestales en el Perú. Entonces, toda esa coloración distinta, digamos, entre naranja y un verde más claro, son concesiones forestales. Claro, de distinto tipo, ¿no? Maderables y no maderables, pero concesiones al fin y al cabo. Y por tanto, también en esos espacios, las autoridades de turno, tanto del gobierno regional como del gobierno local, tienen reducidas, más limitadas su capacidad de intervención en esos espacios porque las concesiones les otorgan cierto derecho de propiedad a los concesionarios. Entonces, eso como 2 ejemplos. Minería por un lado y distribución de la concesión forestal por otro lado. Ahora, estos 3 mapas que ustedes pueden ver en la imagen, el primero de la izquierda son las áreas naturales protegidas. Todos los países, digamos, tienen un compromiso global para proteger ciertos espacios. El Perú no es una excepción y justamente dentro de ese compromiso
identifica un conjunto de espacios con particularidades endémicas propias de cada lugar y obviamente previos estudios que considera la entidad pertinente, las tipifica como áreas naturales protegidas. En esas áreas naturales protegidas, también las autoridades de turno ven limitada su capacidad de intervención sobre diferentes aspectos. No se puede intervenir como si fuera un espacio, digamos, cualquiera, en el cual pues yo puedo, digamos, implementar carreteras o proyectos de gran envergadura que pueda, digamos, atravesar esas áreas naturales protegidas. No, las áreas naturales protegidas, así como las concesiones, limitan la capacidad de intervención de las autoridades de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La imagen del centro, las comunidades nativas. En el Perú existe una distinción entre las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Digamos, una de las variables que más rápida puede ayudar a distinguir esta situación es que las comunidades campesinas están más vinculadas a las zonas altoandinas y hacia la vertiente del Pacífico. En tanto, las comunidades nativas están más vinculadas hacia la parte amazónica del territorio peruano. En esta imagen del centro son comunidades nativas propiamente. Vean ustedes esa coloración naranja que no es menos importante, ocupa grandes espacios, son comunidades nativas las que, del mismo modo que las comunidades campesinas por constitución, tienen un régimen especial y tienen derechos de propiedad. Y por tanto, cualquier intervención que pretenda realizar un gobierno local o un gobierno regional, díganse alcaldes o gobernadores regionales, en territorios de comunidades campesinas o comunidades nativas, debe contar primero con la aceptación y, digamos, la venia de las autoridades que conducen las comunidades. Entonces, del mismo modo, ven reducida su capacidad de intervención sobre estos espacios. Entonces, lo propio para el caso de las comunidades campesinas que vemos en la imagen de la derecha, con una fuerte presencia a lo largo de la vertiente del Pacífico, la zona altoandina, a lo largo del cordillera de los Andes, y cierta presencia, digamos, también hacia la parte baja de la vertiente del Atlántico, ¿no? Entonces, y en esta imagen, la primera imagen de la izquierda, se ha, digamos, mostrado esa distribución espacial de los lotes de hidrocarburos, ¿no? Petróleo, gas predominantemente. Entonces, vean ustedes que también existe, digamos, de manera predominante de la parte centro del Perú hacia el norte, una presencia importante de estos lotes de hidrocarburos. Y en un escenario en el cual estuviesen también concesionadas, y muchas de ellas ya lo están, también obviamente se les cede ciertos derechos de propiedad y por tanto, nuevamente, las autoridades ven cada vez más reducida su capacidad de intervención en esos espacios. O sea, ¿cómo hacer gestión territorial cuando de pronto los espacios en los cuales tienes que intervenir se encuentran bajo la conducción, bajo, digamos, un régimen distinto en la cual simplemente no puedes intervenir porque tu instrumento de planificación así lo contempla? En la imagen del centro no es sino una superposición, ¿no? De tres elementos. Concesiones mineras, áreas protegidas y comunidades. Entonces, vean usadas verdes claras y verdes duras, prácticamente hacen pues que en los espacios en blanco eh, son los únicos en los cuales podrían intervenir con total libertad las autoridades locales y regionales. Pero cuando vamos a la imagen de la derecha, y ahí ya superponemos todas las otras concesiones que hemos mencionado, las de hidrocarburos, ¿no? Áreas protegidas, entre otras digamos, elementos que hemos presentado, vean ustedes esa enorme superposición de un conjunto de territorialidades, porque el ejercicio de poder sobre esos espacios lo tienen distintos actores y no solamente los que están autorizados para implementar la política regional o la política local con sus respectivos instrumentos de gestión territorial. Vean ustedes que en esa situación se complejiza bastante la intervención de las autoridades de turno y justamente en este escenario es en el cual debe pensarse cómo construir un instrumento
de gestión territorial que me permita el desarrollo territorial a escala local y regional. Y antes de ingresar propiamente a los instrumentos que hoy existen en el instrumentos de gestión territorial que hoy existen en el Perú, como un añadido solamente de esta imagen, que no es sino el resultado del último censo realizado en el Perú el año 2017. Ese círculo enorme que ven en el mapa, que se ubica justamente en el departamento de Lima, es la provincia de Lima, ¿no? Es la población de la provincia de Lima. Y el tamaño del círculo justamente recoge el tamaño de la población que tiene esta ciudad con respecto al resto de ciudades del territorio peruano. Y si en solamente la imagen se ve esa gran diferencia, en números la diferencia es abismal. Lima concentra la tercera parte de la población nacional. Solamente la provincia de Lima tiene más de 10 millones de habitantes. Y imagínense ustedes que si considerásemos la suma de las 10 ciudades más pobladas del Perú, excluyendo a Lima, claro, esas 10 ciudades sumarían poco menos de 5 millones de habitantes. O sea, no llegaríamos a tener, en las 10 ciudades más importantes del Perú, no llegaríamos a sumar la mitad de la población que hoy tiene Lima metropolitana. Y si consideráramos las 30 ciudades de mayor población en el Perú, recién estaríamos llegando poco más de 7.7 millones de habitantes. O sea, ni con las 30 ciudades más pobladas del Perú estaríamos llegando a sumar la población que hoy tiene la capital de la República del Perú. Requeriríamos sumar la población de las 100 ciudades más pobladas del Perú para recién llegar a la cifra de habitantes que tiene la capital de la República. Entonces, esa situación, digamos, de macrocefalia urbana, como le llamó un autor peruano, dificulta muchísimo, digamos, el desarrollo subnacional. Porque en Lima metropolitana se concentran el sector financiero, el sector industrial, el sector académico, el sector económico, todo lo mejor que pudiese, digamos, existir en el Perú estaría concentrada en la capital de la República. Y eso, de algún modo, influye negativamente en ese posicionamiento que deben tener las ciudades a lo largo del territorio peruano. Entonces, con este panorama, que considero fundamental siempre realizarse en cada país, voy a mencionar lo que la normativa peruana considera como planes territoriales aplicables en las diferentes circunscripciones político-administrativas del territorio peruano. Y aquí hay algo interesante. Desconozco si en el caso boliviano exista un símil de este tipo. Tenemos tres poderes del Estado, ¿cierto? El poder legislativo, que es el Congreso de la República, el poder ejecutivo, que es el presidente de la República y sus ministros, y el poder judicial, ¿no? Todo el aparato judicial del Estado peruano. En el poder ejecutivo existe desde el año 2002 se ha creado un espacio denominado el Foro del Acuerdo Nacional. Ese Foro del Acuerdo Nacional, en la cual participan no solamente, digamos, autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo, sino también participan, digamos, representantes de los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso, y también participa la sociedad civil organizada, ¿no? La población organizada, la sociedad civil. Entonces, en este Foro del Acuerdo Nacional se aprueban lo que para el caso peruano se denomina políticas de Estado. Políticas de Estado, que no son sino decisiones, miradas conjuntas de los diferentes actores políticos, de la sociedad civil, partidos políticos y el Poder Ejecutivo, respecto de lo que se quiere para el Perú a largo plazo. Entonces, en el Foro del Acuerdo Nacional se sientan pues todos los actores involucrados. En muchos casos se realizan talleres a escala local y regional,
y construyen la visión del Perú sobre diferentes temáticas a largo plazo. Entonces, en esta construcción de visión del Perú sobre temas específicos a largo plazo, está explícitamente valorada y considerada el hecho de que así se cambiara un presidente de la República, al margen de quién se suceda en la conducción del Perú, esas políticas de Estado tienen que cumplirse porque son la mirada, la visión del Perú a largo plazo. Ingrese un partido político por otro, o sea, la teoría indica que debería cumplirse esas políticas de Estado. Y hasta la fecha, en el Perú se han aprobado 35 políticas de Estado en el Foro del Acuerdo Nacional. Entonces, como existen 35 políticas de Estado que, digamos, se proyectan una imagen del país a largo plazo, esas políticas de Estado tienen que aterrizar en un instrumento de planificación, que obviamente tendría que ser un instrumento de planificación de alcance nacional. O sea, un solo documento de alcance nacional, ¿no? Y el año 2011, justamente se aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, el Perú tiene, a partir de las políticas de Estado, tiene su Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. En el caso peruano le llaman Plan al Bicentenario, ¿no? O Plan Bicentenario. ¿Por qué? Porque desde el 2011 ha estado proyectado su cumplimiento hasta el 2021. El próximo año el Perú cumple 2 siglos de vida republicana. Entonces, vean esa relación. Políticas de Estado aterriza en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Entonces, ese es digamos, el nivel macro, ¿no? La cima, la parte más alta, ¿no? El espacio donde se construye una visión de Perú a largo plazo. Solo por debajo tenemos la política general de gobierno. Si la política de Estado tiene un horizonte que supera periodos de gobierno, la política general de gobierno, como su propio nombre lo indica, se limita a un periodo de gobierno. Entonces, asume la conducción del país un presidente de la República y lo primero que hace dentro de los 40 días de asumido su mandato es aprobar su política general de gobierno. ¿Qué es lo que pretende conseguir en esos 5 años de gestión, en el caso peruano? ¿No? El actual presidente de la República tiene su propia política general de gobierno que es aprobado por decreto supremo. Entonces, como el año que viene son elecciones en el Perú, veamos cómo avanza este tema de la pandemia y demás, pero legalmente el año que viene son las elecciones en el Perú. Entonces, el presidente que asuma la conducción del país el próximo año tiene que formular su propia política general de gobierno y tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros y publicado mediante decreto supremo. Esta política general de gobierno no puede digamos, de sintonizar con las políticas de Estado. Entonces, si se han aprobado políticas de Estado, el presidente de la República que asume la conducción del país, cuando apruebe su política general de gobierno, tiene que enmarcarse en la política de Estado, porque son las miradas del Perú a largo plazo, y prioriza, ¿no? En el caso actual han priorizado 5 políticas generales de gobierno. Ahora, estas políticas generales de gobierno, ya recordemos que cada país, ¿no?, tiene su presidente de la República y en el Poder Ejecutivo internamente tiene un conjunto de ministerios, ¿cierto? Como la política general de gobierno es la mirada del presidente de la República y su equipo, porque es lo que ellos pretenden conseguir durante 5 años, cada ministerio tiene que aprobar sus propias políticas nacionales. El Ministerio de Educación, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Mujer, los ministerios que tiene el Perú aprueban sus propias políticas nacionales. Y esas políticas nacionales tienen que, obviamente, apuntar a alcanzar los mismos objetivos que se proponen en una política general de gobierno. Porque la política general de gobierno también digamos, se diseña, se configura con el propósito de alcanzar la política de Estado. O sea, hay una relación directa. Política de Estado, política general de gobierno, políticas nacionales. Y como acabo de mencionar de que cada ministerio elabora políticas nacionales, hay algunas políticas
que no solamente la aplica un ministerio, un sector, la puede aplicar más de un ministerio. O sea, son políticas multisectoriales. Por ejemplo, ¿cuáles? La Política Nacional de Educación Ambiental, que existe en el caso peruano. Como es educación ambiental, hay un Ministerio de Educación y un Ministerio del Ambiente que participa en la implementación de esa política nacional multisectorial. Por tanto, las políticas nacionales pueden ser sectoriales o multisectoriales. Ahora, ¿por qué hago esta distinción? Porque así como la política de Estado tiene que aterrizar en un instrumento de planificación, y en el caso peruano aterrizó en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, esa política nacional sectorial o la multisectorial también aterriza en un instrumento de planificación, para que no quede en el discurso. En el instrumento de planificación tiene que desagregarse los objetivos estratégicos, las acciones estratégicas, las actividades, las tareas, con indicadores cuantificables que digamos, logren su cumplimiento, ¿no? Y haya metas específicas sobre las cuales trabajar. Entonces, una política nacional sectorial aterriza en un instrumento de planificación conocido como el Plan Estratégico Sectorial Multianual. Entonces tenemos un PCM, Plan Estratégico Sectorial. Y la Política Nacional Multisectorial tiene su plan estratégico a una política específica. Y vean eso, que todavía estamos en el nivel nacional de gobierno. Estamos en el Poder Ejecutivo y estamos en los ministerios. Pero recuerden que mencioné hace un momento que internamente el Perú está integrado por departamentos, provincias y distritos. Y justamente este Sistema Nacional de Planificación que existe en el caso peruano considera la escala de circunscripción tal, ¿no? Donde está asentada los gobiernos regionales, ¿no? También se elaboran políticas. Ojo que en el caso peruano, recién el año 2018, perdón, hace 2 años, se ha aprobado el reglamento que regula las políticas nacionales. Y en ese reglamento que regula las políticas nacionales se considera que los gobiernos regionales pueden formular políticas regionales. Y esas políticas regionales tienen que ser aterrizadas también en un instrumento de planificación. Y ese instrumento de planificación hoy en día se conoce como Plan de Desarrollo Regional Concertado, ¿no? Entonces vean ustedes que hay una relación directa también, digamos, vertical, porque el Plan de Desarrollo Regional Concertado tiene que orientarse a alcanzar los objetivos de PCM o de, ¿no? del Plan Multisectorial, y estos a su vez está el sistema de planificación en el Perú estaría orientado a alcanzar los objetivos que se proponen desde el más alto nivel. La política local provincial, que también lo considera el reglamento que regula las políticas nacionales, contempla de que estas deben aterrizarse en el plan de desarrollo local concertado, que se elabora tanto para las provincias como para los distritos. Ahora, obviamente que no es propiamente territorial. Recordemos que todas las instituciones, sean los ministerios o sean las municipalidades, también están obligadas de elaborar sus políticas institucionales y, por tanto, su plan estratégico institucional, su plan operativo institucional, entre otros tipos de instrumentos de gestión, ¿no? Pero las territoriales son las que están justamente encima, en el bloque del centro, ¿no? Territorio y gobierno. Entonces, existe un Sistema Nacional de Planificación y ya mencioné que tenemos, digamos, en términos territoriales, el Perú como un territorio nacional, ¿no? Unitario. Tenemos los departamentos internamente, cada departamento internamente tiene provincia y cada provincia internamente tiene distritos. En la escala nacional,
como instrumentos de gestión territorial tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es el más importante. A esos van a, digamos, desagregarse por competencias o funciones cada ministerio y elaborar su plan estratégico sectorial o multisectorial, que ya mencioné. A escala departamental tenemos los planes de desarrollo regional concertado. Hay hoy en día, pero no es reciente, ya tiene larga data, fácil poco más de 2 décadas, una discusión bastante presente en el Perú. Creo que esa, si no me equivoco, ya ha sido superado en el caso boliviano. En el Perú aún no existe una ley de ordenamiento territorial. E incluso, digamos, hay instituciones internamente que todavía están discutiendo quién tiene la rectoría de esta temática. Imagínense ustedes, hay países vecinos, estoy seguro, me parece que en algún momento leí que el caso boliviano incluso ya cuenta inclusive con una ley de ordenamiento del territorio. En el caso peruano aún no existe. Se ha propuesto, digamos, desde diferentes espacios de la sociedad civil, el sector privado, el sector público y la academia, la necesidad de aprobar esta ley y de formular planes de ordenamiento territorial. Pero si se diera, digamos, esa situación, tendría que evaluarse si van a convivir, por un lado, los planes de desarrollo regional concertado y por otro lado, los planes de ordenamiento territorial. ¿Qué las diferenciaría o cómo se complementarían? Hay todo, digamos, una necesidad de repensar en la posibilidad de un rediseño normativo y obviamente de los instrumentos de planificación. A escala provincial, lo propio. Tenemos por un lado los planes de desarrollo local concertado, pero por otro lado también tenemos los planes de acondicionamiento territorial exigido en este caso por un sector, por el Ministerio de Vivienda propiamente, ¿no? Entonces, si diseñamos ambos planes, digamos, con alcance de todo el ámbito provincial, tiene que haber, digamos, la necesidad de poder repensar cómo se complementarían y si existe o no la pertinencia de mantener ambos instrumentos de planificación como obligatorios, ¿no? Y también de manera paralela tenemos la exigencia de planes de desarrollo urbano, que es a nivel de centros poblados, así como los planes de desarrollo metropolitano. Y a escala digital, es exactamente lo propio, ¿no? El plan de desarrollo local concertado y los planes urbanos, que ahí sí hay ciertas diferencias, ¿no? Porque el plan de desarrollo local concertado está pensado en la unidad espacial, que es el distrito como territorio. El plan urbano no. O sea, obviamente en los distritos cuyo ámbito urbano es la integridad del ámbito digital, porque en el caso de Lima Metropolitana muchos distritos no tienen más que espacios urbanos, entonces ahí el plan urbano no tendría ningún problema en funcionar. Pero en distritos donde solamente, digamos, hay algunos centros poblados con concentración poblacional y el plan urbano está pensado en elaborarse a nivel de centros poblados, hay todo un conjunto de espacio adicional en la cual tendría que pensarse cómo planificar y cómo gestionar ese espacio. Y ahí sí, digamos, sí tendría todavía cierta claridad la diferencia entre un plan de desarrollo local concertado con respecto a un plan urbano. Esta relación, obviamente no voy a mencionar, no voy a detallar cada una de ellas, pero sí considero que es importante considerarla porque es todo un reto elaborar diagnósticos territoriales, y estoy seguro que no solamente en el caso peruano, porque hay un conjunto de planes, ¿no? Que exigen diferentes ministerios, ¿no? Y obviamente para elaborar un plan, todo plan debe contar con un diagnóstico. Y como cada ministerio tiene sus propias exigencias de planes, cada plan tiene sus propias exigencias de diagnósticos, que en muchos casos no terminan sino siendo, digamos, una duplicidad de esfuerzos, de presupuestos, de logísticas, de tiempos innecesarios, cuando se puede trabajar de manera más articulada y obviamente, digamos, arribar a un buen puerto. Los planes de condicionamiento territorial exigidos por el Ministerio de Vivienda, los estudios de demarcación territorial que tiene, digamos, también su etapa de diagnóstico con sus propios fines, el ordenamiento sectorial que puede ser agrícola, minero, forestal, acuícola, que tiene sus propias exigencias, la zonificación de usos de suelo a escala urbana o incluso las zonificaciones ecológicas económicas que son a escala incluso departamental,
el ordenamiento territorial todavía, digamos, en temas de discusión, el tema de las comunidades campesinas y nativas y cómo se vinculan ellas con las circunscripciones político-administrativas, el tema de los saneamientos de los predios rurales y los predios urbanos. O sea, hay todo un conjunto de instrumentos de, de gestión que muchas de ellas se traslapan, ¿no? Y complejizan bastante la capacidad de toma de decisiones a diferentes escalas. Y justamente quiero concluir con una relación, digamos, de temas que considero valiosos considerar en digamos, en un proceso de gestión pensando en el desarrollo territorial. Porque obviamente la gestión tiene que estar orientado a un propósito, y ese propósito mayor tendría que ser el desarrollo territorial, o sea, garantizar la mejora en la calidad de vida de las personas y en las condiciones en las que ellas puedan vivir. Y me parece que existe bastante, un patrón bastante común en los diferentes instrumentos de planificación, eh, que se puede, digamos, tipificar como la necesidad de conocer mejor el territorio. O sea, creo que eso es fundamental. Y el conocimiento del territorio no es solamente conocer estadísticas. Las estadísticas, no olvidemos que son reflejos, son imágenes de una situación específica, de un momento específico. No son el proceso, no explican necesariamente el proceso ni cómo evolucionan estos. Nos podrían ayudar a entenderla, pero no es suficiente. Yo creo que ahí es valioso, y estoy absolutamente convencido que tanto el caso boliviano como en el caso peruano se puede evidenciar esas particularidades. La diversidad geográfica. Cuán rico es, digamos, las formas de relieve que tienen nuestros territorios y cómo las dinámicas en esos relieves influyen directamente en la vida de las personas. Entonces, en tanto no entendamos las dinámicas, digamos, los procesos de solifluxión, procesos de remoción en masa, geodinámica interna, geodinámica externa, entre otros elementos que manejamos perfectamente los geógrafos, y si no considerásemos dentro de los instrumentos de planificación, dentro de los planes, instrumentos de gestión, esas temáticas, obviamente, en una situación, imagínense ustedes, de grandes movimientos de masa, terminarían afectando pues a importantes sectores de la población, y ningún instrumento de planificación que lo haya considerado serviría para solucionar una problemática de este tipo. Entonces tendría que considerarse. El conocimiento del territorio es fundamental. La diversidad geográfica es solo una de ellas. La diversidad cultural es otro de los temas vitales, digamos, para elaborar planes y obviamente para pensar en cómo gestionar los territorios. En el caso peruano, en el territorio peruano, hasta la fecha se han identificado 48 lenguas nativas dentro del territorio peruano. 48 lenguas nativas. ¿Cuántos alfabetos normalizados ya se han aprobado? Digamos, en el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, si no me equivoco, 40 alfabetos ya normalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el Estado peruano tiene un registro de los alfabetos de las 40 lenguas nativas, y por tanto ya se pueden producir material bibliográfico, legislación, cartografía, cualquier documento oficial en esas lenguas nativas. Pero en la práctica, ¿en cuántas de estas lenguas se produce bibliografía, normativa, cartografía? Estoy seguro que, salvo espacios muy focalizados, en no más de 3 o 4. Ya es un exceso. Estaríamos, por tanto, reconociendo de que más de 36 lenguas nativas con alfabetos normalizados en el territorio peruano no están siendo incluidos. O sea, para empezar, ni siquiera en las normativas, ni siquiera en las bibliografías que se publican,
ni mucho menos pues en la cartografía que se produce. Imagínense ustedes si de pronto les entregase un libro, se me ocurre, en chino mandarín para que la lean y me hagan un resumen para la semana que viene. Eh, Obviamente para los que podamos conocer el chino mandarín no va a significar eso un problema, pero para, estoy seguro, la amplia mayoría de nosotros sí va a ser un problema. Esa es la misma situación en la que se encuentran estos grupos lingüísticos en el Perú. Resulta pues que ellos tienen muchísimas dificultades para entender el castellano, no la manejan muy bien. Y si ya tenemos alfabetos normalizados, ¿por qué no implementar bibliografía en su propio alfabeto, ¿no? Ahora, hay un tema que también considero importante, que es la diversidad climática, ¿no? Y estoy seguro que de repente en el caso boliviano también ya deberían haberse construido, digamos, un mapa de distribución climática. Y en el caso peruano, por ejemplo, hay un factor fundamental que contribuye a la distribución espacial del clima. En realidad son varios, pero el más importante, la presencia de la cordillera de los Andes. O sea, de norte a sur, el territorio peruano está atravesado por la cordillera de los Andes. Y justamente la presencia de la cordillera de los Andes lo que ha hecho es generar una presencia de diferentes pisos altitudinales a lo largo del territorio peruano. Y justamente esos pisos altitudinales tienen una particularidad climática, tienen un conjunto de microclimas. Y si cuando, digamos, uno construye un plan de desarrollo territorial y no considera esas fortalezas o debilidades microclimáticas, ¿cómo se pueden proponer, se me ocurre, cualquier tipo de actividad productiva o económica en ciertos espacios? ¿No? Entonces vean ustedes la diversidad geográfica, la diversidad cultural, la diversidad climática, la biodiversidad, la diversidad biológica, ¿no? La presencia de flora y fauna, en muchos casos endémicas, y cómo estas deberían potenciar, digamos, los instrumentos de planificación y cómo se debería hacer gestión territorializando, digamos, esos instrumentos. Eso por un lado. Por otro lado, eh, no estoy seguro cómo manejan en Bolivia esta situación, pero en el caso peruano sí se ha evidenciado de que hay la necesidad de estandarizar los datos oficiales en el Perú. ¿Qué quiero decir con esto? Que los diferentes ministerios, los diferentes sectores, deberían utilizar la misma información sobre el mismo tema, ¿no? Si yo le preguntase a digamos, a un ministro, cuántos centros poblados tiene el Perú y me dan la cifra X, el ministro de otra cartera me debería dar la cifra X, ¿no? Pero de pronto, pues, podemos tener cifras X, Y o Z sobre un mismo dato, sobre una misma información. Entonces, imagínense ustedes esa situación de, digamos, de poca sintonía que pueda existir entre los diferentes sectores, cómo se podría construir un instrumento de planificación real, o sea, que responda a las problemáticas, digamos, con datos reales. Eh, Porque manejar cifras distintas, a todas luces, se me está diciendo pues que no necesariamente podrían ser datos reales. Y por tanto los instrumentos de planificación se estarían construyendo a partir de una situación que no necesariamente sea la correcta, ¿no? Por otro lado, bajo la misma lógica, eh, la necesidad de armonizar conceptos y definiciones. Si yo le preguntase al ministro de Vivienda eh, cómo define un ámbito urbano, ¿no? Para diferenciar lo urbano de lo rural, y yo preguntara lo mismo a la autoridad que construye las estadísticas en el Perú, estoy seguro que ambos me van a dar una respuesta distinta. Entonces, creo yo que los diferentes sectores, más allá de las funciones y competencias específicas que puedan tener, no deberían utilizar definiciones distintas sobre un mismo concepto. Y yo creo que en ese caso sí existe la necesidad de que los actores institucionales del nivel nacional y subnacional armonicen los conceptos y definiciones para que cualquiera que haga la pregunta tenga la misma respuesta
a partir, digamos, de un consenso institucional, ¿no? Por otro lado, y obviamente esto también contribuye tremendamente en los instrumentos de planificación, porque imagínense ustedes si de pronto construyo un plan específico considerando urbano con un concepto y de pronto construyo otro plan y también considero, digamos, una definición de lo urbano, pero con otra definición. Entonces, imagínense esa, digamos, ese divorcio que existiría entre los planes. No serviría de mucho tener planes de ese tipo, ¿no? Entonces, por otro lado, creo yo que a partir de esta realidad, lo complejo que es gestionar el territorio a partir de una, digamos, superposición de territorialidades, ¿no? De ejercicios plenos de poder en diferentes actores, ¿no? En las cuales las autoridades locales y regionales ven cada vez más reducidos sus espacios de intervención, ¿no? Eh, en un escenario en el que existen un conjunto de instrumentos de gestión para los mismos ámbitos, creo yo que en una situación como esta se debería pensar en un rediseño de los instrumentos de gestión territorial. Se tendría que repensar en cuáles son los instrumentos que deberían aún permanecer, cuáles ya no, o cuáles deberían incorporarse. Y en esta última pregunta, justamente incorporo también, digamos, en tono de consulta, ¿no? Y el ordenamiento territorial. O sea, y es eh, casi poco hemos hablado del ordenamiento territorial, pero digamos es un tema vital a considerar dentro de un diseño de gestión del territorio. Recordemos que el ordenamiento territorial tiene también dos miradas, ¿no? Por un lado tenemos, digamos, el ordenamiento territorial pasivo y por otro lado el activo. Por un lado, en el que el Estado, de manera planificada, con su diagnóstico, su análisis de prospectiva y la visión de país que tiene, intenta producir y aterrizar en un plan de ordenamiento del territorio. Pero por otro lado, tenemos pues un ordenamiento que se da bajo las lógicas del mercado, donde no importa la planificación más allá del enriquecimiento. Entonces, donde se dinamizan enormes espacios urbanos y de otra índole, porque desde cualquier lugar del planeta con un clic puedo desembolsar millones digamos, dinamizar de un modo impensado un espacio específico. Entonces, hay dos tipos de ordenamiento que están pugnando por posicionarse, de contar con un instrumento de planificación y obviamente esto no va a obedecer necesariamente a los intereses del Estado, ¿no? Y en penúltima instancia, digamos, la necesidad de conciliar objetivos del desarrollo territorial, local, regional y nacional. O sea, ¿cómo concilio objetivos del desarrollo territorial a todas las escalas de gobierno, a todos los niveles de gobierno? Si para el nivel del gobierno nacional la minería es importante y de todos modos tiene que implementarse esa actividad, pero resulta que esa actividad se va a realizar dentro del ámbito territorial de un distrito. Y por tanto el gobierno local tiene si se realiza o no la actividad económica, pero de pronto pues dentro de la mirada del territorio local, dentro de los objetivos de desarrollo territorial de ese gobierno local, no se encuentra la minería. ¿Cómo se hace para conciliar ambos objetivos? ¿No? Y ahí incorporamos la variable regional. ¿Cómo hacemos para conciliar objetivos en los diferentes niveles de gobierno? Creo yo que es otra de las temáticas que complejizan muchísimo, no solamente la formulación de planes, sino también, incluso aprobados los planes, la implementación de las mismas, ¿no? Y finalmente, la necesidad de territorializar el enfoque territorial de los planes y las políticas. Ya tiene larga data en el Perú la mención de que las políticas, los planes, los programas presupuestales y un conjunto de instrumentos de gestión tienen enfoque territorial. Pero cuando obviamente eh, el, el, el enfoque territorial tiene el sesgo económico o el sesgo está legal, ¿no? Cuando el concepto de territorio en la complejidad que éste implica la manejamos
con mayores capacidades los geógrafos, fácilmente se desnuda que ese enfoque territorial tiene poco de territorial. Entonces, ese enfoque territorial tiene que ser territorializado. Y justamente para territorializar los enfoques territoriales de los planes y las políticas, tenemos que remitirnos al primer elemento que presento en esta diapositiva, el conocimiento del territorio y de todas sus diversidades que ella implica. Me parece que con esto acabé. Sí, bueno, muchísimas gracias, Julio. Estoy atento para todas las interrogantes que pudieran generarse. Gracias, John. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿no? Y bueno, sí, gracias nuevamente, John. Hay algunas preguntas que se han dejado en el chat, algunas que sí van a estar en tema de, sí vamos a tener que un poco aclararlas y un poco desarrollarlas también, ¿no? La primera, vamos a empezar con esta pregunta. Es un poco compuesto. Nos escribe Lisbeth, ¿no? Los pueblos que se forman por efecto de la migración, en el caso de la periferia de la ciudad de Lima, se denominan asentamientos humanos, agrupación familiar, asociación de viviendas, entre otros, que son agrupaciones de familias que se instalan en zonas altamente vulnerables, pero que su asentamiento se formaliza y se va viniendo formalizando con la dotación de servicios básicos, como la luz, que es la que más rápido hay en la instalación, de agua y de desagüe. Así que han formado grandes asentamientos humanos en Lima. Esto creo que es más un comentario que una pregunta, ¿no? Eso sí nos puedes un poco exponer esa realidad, porque creo que también es un tema que pasa aquí en Bolivia, pasa en muchos países, en Brasil, en la Argentina, en las conurbaciones metropolitanas, pero a ver, es interesante conocer el caso peruano. No, sí, muchas gracias. En efecto, Lisbeth lo describe con bastante certeza. La década de los 80, fines de los 80, los 90, digamos, el proceso migratorio campo-ciudad en el Perú ha sido bastante intenso. Por múltiples factores, ¿no? La violencia sociopolítica, la lucha interna, como se la puede denominar, obviamente todo este tema sumado a la enorme hiperinflación del 85 al 90 y de otras temáticas, ese proceso migratorio campo-ciudad fue tan intenso que el asentamiento poblacional en Lima se realizó pues de manera bastante desordenada, no planificada. Entonces, justamente cuando presentaba el caso de las multitemporalidades y las multiescalaridades del territorio, recogían esa realidad. Entonces, en ese momento, cuando la población llega y se asienta, pues llega a un espacio sin electrificación, sin agua, sin desagüe, sin articulación, sin un sistema de soporte que les permita una vida digna. Conforme transcurrieron los años, obviamente la población se fue organizando, tuvieron mayores exigencias con las autoridades y de pronto en muchos lugares sí se les proveyó de los servicios básicos. En muchos otros lugares, sin proveerles servicios básicos, se les dotó de un certificado de posesión y posteriormente de titulación. O sea, digamos, no, formalmente se les otorgó la propiedad de ese espacio. Pero al ubicarse en zonas de riesgo, hoy en día aún existen lugares en la periferia de la capital que no cuentan con los servicios básicos, ¿no? Pero eso es una realidad, digamos, que no es una única en el caso de Lima, ¿no? O sea, podemos evidenciar situaciones similares en las ciudades más importantes del Perú, dígase Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo, que son hoy consideradas metrópolis regionales en el Perú. Pero sí, es una realidad bastante presente. Muchas gracias, John. Gracias por esa aclaración y un poco el conocer el caso en tu país. Tenemos otra pregunta de Jesús Chacaltana. Nos dice, ¿qué opinión tienes, refiriéndose directamente, John,
sobre la creación de la Reserva Nacional Dorsal del Nazca y cuál será el impacto económico y medioambiental a mediano plazo. Esa es la pregunta que nos hace Jesús y como nuestra Sí, audiencia es me escucha, mayormente ¿verdad? entre boliviana, sí, mayormente entre boliviana y peruana, te rogaría si nos puedes dar un antecedente de esta circunstancia antes de responder. A ver, me escuchas, ¿verdad? No escuché muy bien. Ah, ya, Sí, por favor, se cortó. sí, mil disculpas. Jesús Chacaltana nos escribe y nos dice dos preguntas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué opinión tienes sobre la creación de la Reserva Nacional Dorsal del Nazca? ¿Y cuál será el impacto económico y medioambiental a mediano plazo? Lo que te pedía es que como nuestra audiencia ahorita estamos entre Bolivia y Perú, agradecemos a los colegas de Perú también que se han alineado a este webinar. Te podría pedir un pequeño antecedente de este tema para luego hacer la respuesta correspondiente. Ok, muchas gracias. Eh, bueno, sí, en principio agradecer la invitación, pero también saludar, digamos, la participación de un equipo importante de bolivianos y de peruanos presentes en esta sala virtual. Creo que es lo mejor que pueda estar generando esta pandemia porque nos permite intercomunicarnos, interrelacionarnos, ¿no? A ver, detalles específicos sobre la reserva dorsal de Nazca las desconozco sinceramente, pero entiendo que en el marco de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, uno de los objetivos está vinculado a la vida submarina, ¿no? Y otro de los objetivos está vinculado a la conservación de ecosistemas y ecosistemas terrestres sobre todo, ¿no? Y me parece que la propuesta de reserva dorsal atacaría, digamos, ambos objetivos hacia los cuales no solamente el Perú, sino todos los países que suscribieron la Agenda 2030 se comprometieron, ¿no? ¿Y en qué consisten específicamente esos objetivos? A garantizar, digamos, la supervivencia, la conservación de la presencia de ciertas, digamos, especies endémicas en algún lugar específico. Y me parece que el caso específico de la reserva dorsal contribuiría a esa realidad. Y considerando el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentado en abril de este año, o sea, el mes pasado, en el sentido de que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, las metas propuestas respecto a la vida submarina para este año ya fueron alcanzadas, que por cierto es el único objetivo cuyas metas ya han sido alcanzadas de acuerdo a lo planificado hasta este año. Y creo que esta propuesta respecto a la Reserva Dorsal de Nazca contribuiría de manera importante a esa realidad, ¿no? Muchas gracias, John. Y nuevamente tenemos acá una pregunta de Lisbeth. Bueno, más una pregunta es una circunstancia, ¿no? Que creo que es igual para todos. Tantos planes, tanto gasto, existencia de entidades públicas que solo representan gasto al Estado y no se llega al ordenamiento territorial. ¿Cómo fue el caso boliviano? ¿Tienen su ley o ya existen casos de éxito? Esto creo que es, Sí, es es una una pregunta pregunta para también para Julio, nosotros. me parece. Pero sí me gustaría comentar ahí un momento, por favor, en el sentido de que en 1997, perdón, 1997, estamos hablando cuánto, 2007, un poco más de 20 años, ya en el Perú una de las leyes expresamente mencionaba el ordenamiento territorial. Desde esa fecha hasta hoy, el Poder Legislativo, en el caso peruano, ha recibido un conjunto de propuestas de ley de ordenamiento del territorio. Ninguna con éxito. Ninguna con éxito. El año 2008, en pleno Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos, se crea el Ministerio del Ambiente,
previo a ello se denominaba Consejo Nacional del Ambiente, y al crearse este ministerio se les asigna funciones de ordenamiento territorial, competencias de ordenamiento territorial, en un sector ambiental propiamente. Y si bien es cierto, muchos de los antecedentes de este ministerio vinculados al diagnóstico del territorio han estado asociados a metodologías propias de la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica, la OTCA. Respondía pues a una realidad propiamente amazónica. De ahí deriva justamente la zonificación ecológica y económica que se introduce a lo largo del territorio nacional, pero conforme pasaron los años, digamos al 2012 y principios del 2013, en mayo de 2013, si no me equivoco, el mismo ministerio aprueba 7 estudios específicos que mejorarían el diagnóstico territorial para recién producto, digamos, de esta unión de la zonificación y el diagnóstico y los estudios especializados, se dio origen a un diagnóstico integral del territorio, lo que habilitaría a los departamentos para formular sus planes de ordenamiento territorial. Entonces, hay todo un proceso, digamos, de cambios normativos, con perspectivas de mejora, que finalmente no aterrizaron en buen puerto porque el mismo 2013, el Foro del Acuerdo Nacional, recuerden que les mencionaba que existen 35 políticas de Estado, el Foro del Acuerdo Nacional aprueba la política de Estado en materia de ordenamiento territorial, si no me equivoco es la política número 34. Y por tanto, cuando desagrega, desarrolla, digamos, este objetivo, señala que el ordenamiento del territorio es una actividad multisectorial e intergubernamental. Y tácitamente está reconociendo de que eso no podría ser conducido por un solo sector, ¿no? Debería estar en una institución en la cual haga las veces de articulador con los diferentes sectores y obviamente digamos, de coordinación también intergubernamental con los diferentes niveles de gobierno. Y esa institución es la presidencia del Consejo de Ministros en el caso peruano. Y, y justamente al año siguiente, el 2014, se aprueba un conjunto de medidas legislativas en la cual una de las leyes vinculadas a la promoción de la inversión, decreto legislativo vinculadas a la promoción de la inversión, define el concepto de ordenamiento territorial y también señala expresamente de que la zonificación ecológica y económica que se estaba elaborando hasta ese momento ya en la mitad del país no define ninguna actividad económica en el Perú, ¿no? Ni los planes de ordenamiento territorial que no existían en su momento y no existen hasta ahora. Pero digamos, progresivamente este Ministerio de Ambiente fue perdiendo peso a tal nivel que el 2017, el mismo Ministerio del Ambiente, cuando desarrolla su reglamento de organización y funciones, ya el mismo ministerio considera de que su responsabilidad es el ordenamiento territorial ambiental. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo se define? ¿En qué se diferencia del ordenamiento territorial? Digamos, eso está todavía en proceso de construcción, digamos. Pero con ese reconocimiento explícito que hacen ellos en 2017, el año pasado, en 2019, la presidencia del Consejo de Ministros crea dentro de su viceministerio de Gobernanza Territorial justamente una unidad funcional vinculada al ordenamiento territorial y que por tanto ya, digamos, legalmente esta función estaría pasando a un nivel de gobierno en la cual siempre debería haber estado, ¿no? Creo yo que ese espacio, por su carácter que tiene de articulador con los diferentes sectores y con los diferentes niveles de gobierno, es el apropiado como para asumir la conducción de esta temática. Ok, John, muchas gracias. Sí, el ingeniero Echeverría quería hablarnos también, ¿no? O sea, la pregunta también iba a nuestro caso. Sí, sí, claro que sí. No, no hay problema. Me imagino que, bueno, va a haber una respuesta. Tenemos justamente Telmo, va a exponer el 2 de junio. Entiendo que vamos a hablar mucho también, estamos hablando de escenarios y enfoques de la planificación territorial. Entonces ahí vamos a visitar algunas dudas de lo que se trata el ordenamiento territorial en Bolivia, pues, ¿ya? Entonces vamos a dejarle a Telmo ese trabajo y de qué modo invitamos a toda la audiencia que pueda participar en esa fecha. Estamos hablando del 2 de junio, que a Telmo le toca el tema.
Perfecto. Muy bien. Ahí está. Algunas preguntas más que tenemos, Telmo. Sí, hay una más que llegó en privado, mil disculpas. Es de un iPhone. Lamentablemente no tenemos el nombre, pero estoy infiriendo que es una persona de fuera de Bolivia y de Perú, es de Costa Rica, porque nos hace esta circunstancia, por favor. Dice, un saludo a todos los profesionales del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia y felicitaciones a John por su conferencia. En Costa Rica, el ordenamiento territorial empieza por los planes reguladores en cada municipio. ¿Cómo funciona este primer nivel de ordenamiento por provincia, por distrito o por departamento? Esto como pregunta va orientado al caso peruano. Perfecto, gracias. A ver, en el caso peruano, en términos territoriales, el instrumento de planificación, digamos, de, de menor de menor detalle, por así decirlo, está vinculado a la provincia, ¿no? El ámbito provincial, que teniendo internamente circunscripciones distritales, eh, a nivel provincial se elabora el plan de acondicionamiento territorial, cuya unidad espacial de análisis es el territorio provincial en su integridad. Otro instrumento de planificación a escala, digamos, más pequeña, a nivel distrital, digamos, estaría vinculada al plan de desarrollo urbano. Sin embargo, el plan de desarrollo urbano está focalizada a su formulación en, digamos, en centros poblados, ¿no? Solamente en los espacios donde está, digamos, concentrada la población. E incluso cuando haya, digamos, cuando se superan cierta cifra de habitantes, se deja de denominar plan de desarrollo urbano. Eh, por ejemplo, cuando se trata de un centro poblado que tiene menos de 5.000 habitantes, el instrumento que se elabora se denomina esquema de ordenamiento urbano. Cuando supera 5.000 habitantes, se denomina plan de desarrollo urbano. Pero cuando supera los 500.000 habitantes, se elabora el plan de desarrollo metropolitano, como es el caso de Lima Metropolitana y otras metrópolis regionales en el Perú. Pero eso es a nivel de centro poblado. Entonces, cuando tenemos digamos, un distrito amplio y la población está focalizada en un punto muy pequeño de ese ámbito distrital, el único instrumento de planificación que tendríamos para ese ámbito distrital es el plan de desarrollo local concertado, ¿no? Pero ese plan de desarrollo local concertado pues todavía no ha tenido, digamos, la fuerza suficiente de ser un documento que contribuya realmente a un desarrollo de esos territorios de manera planificada, estructurada, organizada, porque no tenía un vínculo directo hasta hace poco con el presupuesto. O sea, imagínense ustedes considerar un conjunto de actividades no presupuestadas. Ya imagínense cómo termina el plan, o sea, dónde termina ese plan, ¿no? Entonces, pero el documento aún, digamos, más importante en términos territoriales, sigue siendo el plan de acondicionamiento territorial que se elabora al nivel provincial. Y al nivel regional, o sea, en circunscripción departamental donde conducen los gobiernos regionales, el documento vendría a ser, hoy en día, digamos, como único documento, el plan de desarrollo regional concertado. O sea, se supone que en ese espacio era donde entraba el plan de ordenamiento territorial. Pero como hoy todavía no existe una ley que digamos, que apruebe el ordenamiento del territorio y establezca cuáles serían los procedimientos, esta situación todavía, digamos, no existe. Todavía seguiría en el limbo, ¿no? Entonces tendríamos a escala departamental el plan de desarrollo regional concertado y a escala provincial tendríamos el plan de acondicionamiento territorial, pero también de modo paralelo su plan de desarrollo local concertado. No sé si queda de algún modo, digamos, claro esta idea. Sí, creo que ahí esa pregunta iba precisamente para hacer una comparativa con el país, ¿no? En este caso con Costa Rica y bueno, esperemos un momentito si nos responde la persona, pero no hay ningún problema. Bueno, esas son las preguntas que
existen en el chat. Eso sería, John, un poco para aclarar un poco la exposición que debía realizar. Y para todos los que están en la sala, creo que estamos en la misma situación, lamentablemente, igual que Perú. No tenemos una ley de ordenamiento territorial, tenemos una ley del sistema de planificación integral que sí acopla lo que es el ordenamiento territorial a las funciones primarias de planificación de las entidades territoriales autónomas o de las unidades territoriales que tenemos en el país. Eso lo vamos a desagregar, como dijo el ingeniero Echeverría. Pero así específicamente el ordenamiento territorial no tenemos una ley, ¿no? tenemos un plan nacional. Eso creo que estamos. Igual es un poco para aclarar tanto la audiencia en Perú como acá en Bolivia, ¿no? Tenemos instrumentos, algunos instrumentos, tenemos algunos casos de estudio, pero lamentablemente no tenemos una ley todavía. Sí tenemos unas referencias en diferentes leyes que aglutinaría, digamos, una normativa de ordenamiento territorial, pero algo específico, no. Perfecto. ¿Tenemos algo más, Telmo? Milton Chávez, bueno, es nuestro amigo Milton Chávez de Costa Rica que ha escrito. Muchas gracias, muy bien aportado, atenta. Bueno, es Milton, yo, qué es gusto. Milton el que ha escrito y también Milton va a estar presente en la próxima semana en su exposición. Bueno, eso quiero resaltar y agradecer siempre ¿no? la amistad y esa relación de trabajo que ha existido entre diferentes países, colegas, ¿no? Y en este caso, John, estamos agradecidos siempre por esa tu amplia experiencia y siempre por haber participado en Bolivia, has estado siempre con nosotros haciendo, demostrando toda tu experiencia, ¿no? Y volvió a escribir Milton, con mucho gusto y honor. Sí, le saludamos a Milton nuevamente, ¿no? Entonces, así es, querido John, si tenemos algo más, Telmo. No, todo en el chat ya estaría cerrado. Gracias nuevamente. Ya, entonces queda pues agradecerte nuevamente, John, estamos muy agradecidos por tu participación, agradecemos por la participación de los profesionales, tanto peruanos como bolivianos, y esperemos que en futuras reuniones estemos igual presentes. Esto es ya es un acercamiento también, si bien hemos tenido acercamientos profesionales, ahora vamos a tener ya un acercamiento con el Colegio de Ingenieros Geógrafos del Perú para realizar algunas actividades conjuntas, ¿no? Entonces estamos también con ese plan y poder, pues, intercambiar también con otros países para poder tener las experiencias de cada país y también pues interrelacionarnos entre profesionales geógrafos, ¿no? Entre todas las instituciones que aglutinan a estos profesionales, ¿no? Y más que todo, pues en los colegios que somos unas instancias importantes para el desarrollo de cada país. Entonces, dicho esto nuevamente, Roberto también nos saluda, dice saludos John desde Tarija. Roberto, qué bien. Hemos estado en Tarija con John, hemos estado en todos lados. Sí, excelente, excelente. Entonces nos entusiasmamos con este tema. Entonces, Sí, muy Julio. agradecido, John. Te felicitamos por tan brillante exposición. Y bueno, pues estamos al tanto de todo este trabajo. Si Sí, quieres si me decir algo. permites, solamente unas palabras adicionales. Desde el Colegio de Geógrafos del Perú, y agradezco digamos, a la presentación que me hicieron. En efecto, yo estoy asumiendo el vicedecanato desde este año. Cuenten con toda la predisposición de la institución para realizar, digamos, eventos conjuntos. Les menciono que el Perú el próximo año estaría cumpliendo 2 siglos de vida republicana y justamente estamos articulando desde ahora con un conjunto de instituciones del quehacer geográfico en el Perú, dígase la Universidad Mayor de San Marcos, en la cual ha nacido la geografía en el país, la Universidad Católica, que es la segunda otra universidad que forma geógrafos en el Perú, el Instituto Geográfico Nacional, la Sociedad Geográfica de Lima, ¿no?
digamos, con la necesidad con la posibilidad de elaborar un evento, digamos, de relevancia en el Bicentenario de la República el próximo año. Y qué mejor, pues, si desde ya contamos pues con la participación del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia y si existe la posibilidad de obviamente realizarlo también con el Instituto Geográfico Militar, en el cual también he tenido el honor de participar, así como la Universidad Mayor de San Andrés, sería todo un placer, ¿no? Y nada, o sea, muchísimas gracias. Creo yo que estamos para hacer geografía, para construir una mirada distinta del desarrollo territorial que considero yo aún está siendo digamos, no vinculada con la importancia que debería tener. O sea, hay un plus profesional enorme desde nuestro espacio que debe ser más valorado y obviamente para esa valoración tenemos que contribuir nosotros desde los diferentes espacios. Y nada, cuenten con nosotros siempre. Gracias a Julio, gracias por tu amistad, gracias a Milton, a Roberto. Recuerdo perfectamente muchas ciudades que hemos visitado en Bolivia y muy bello, por cierto. Muchas gracias. Gracias, pues Milton dice, estamos igual de viejos de bicentenarios. Bueno, te agradecemos por la invitación y bueno, lógicamente que el Colegio de Geógrafos de Bolivia pues también va a participar en lo que ustedes deseen, en lo que necesiten, estimado John, ¿no? Hay excelentes profesionales en el grupo, en la comunidad de geógrafos de Bolivia, ¿no? Somos, si bien estamos, creo que bordeando los 220 geógrafos, pero es un grupo muy profesional y vamos a estar presentes en lo que ustedes digan. Muy agradecido, John. Entonces puedes cerrar si quieres, Telmo. Gracias y un saludo especial siempre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Julio. Gracias, Telmo. Gracias. Muchas gracias, John. Muchas gracias a nuestro presidente, el ingeniero Julio Echeverría. Bueno, vamos a cerrar la sesión de hoy agradeciendo a todos los que han estado dentro de la reunión y agradecerles por sus alocuciones, en algún caso por el chat. Les agradecemos nuevamente y recordarles que esta exposición en un lapso de una semana va a estar ya subida en nuestras redes sociales y las vamos a retransmitir en nuestros medios y vamos a compartirla también al Colegio de Geógrafos del Perú. Sin más, les agradecemos nuevamente desde el Colegio de Ingenieros Geógrafos de Bolivia y buenas noches a todos. Buenas noches a todos y cuídense, ¿no? Gracias, ingeniero. Muy amable. Gracias y muy buenas tardes para todos. Gracias. Muchas gracias.